Las instituciones que nosotros hemos recibido información de que estarían involucradas, donde se manejaron más millones de pesos, están el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, en la gestión del exministro Carlos Amarante Barret, que según nuestra fuente, hay más de 10.000 millones de pesos que fueron pagados por Carlos Amarante Barret sin ningún tipo de soporte financiero. Y que en su momento, Carlos Amarante Barret será llamado por el Ministerio Público para que comparezca, para que explique en qué se pagaron, en qué se desembolsaron esos más de 10.000 millones de pesos. Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la Cámara de Cuentas realizó actos de corrupciones administrativas y otros delitos. Estas investigaciones hacia la Cámara de Cuentas apuntan a que el órgano regulador incurrió en lavado de activos, falsificación de documentos, complicidad en estafa contra el Estado, asociación de malhechores y coalición de funcionarios. Así lo informó la Procuraduría General mediante un comunicado donde precisó además que las pesquisas han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas. Indicaron que ampliaron las indagaciones que realizan a la actual Cámara de Cuentas que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. Estas investigaciones que lidera la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que dirigen Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso respectivamente, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, así como a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos como la consultoría jurídica y la dirección de auditoría. Este tema está bastante caliente. Nosotros vamos a hacer algunas revelaciones hoy aquí en exclusiva, partiendo tanto de lo que ha dicho el Ministerio Público como de informaciones que hemos obtenido por vía de fuentes confiables que revelan lo que está ocurriendo en el marco de esta investigación, de este entramado de corrupción, y que no solamente involucra a miembros de la Cámara de Cuentas, sino a exfuncionarios que son parte de ese proceso que se está dando seguimiento y que incluso ya se ha adelantado, porque la de la Cámara de Cuentas no iba a salir en esta presente coyuntura, se estaba dejando para después. Lo que pasa es que dado a algunas cosas que han surgido, ¿qué hace el Ministerio Público? Que decide adelantar ese proceso. Y yo quiero que veamos quiénes integran la Cámara de Cuentas, y lo vamos a ir detallando a cada uno de ellos, sus vínculos políticos, sus afectividades, sus inclinaciones y cómo llegaron ahí. Iniciando por Hugo Francisco Álvarez, que es el presidente del Pleno de ese organismo fiscalizador, la Cámara de Cuentas. ¿Quién es Hugo Francisco Álvarez? Abogado, auditor, y que su escogencia fue muy cuestionada y criticada por los vínculos existentes con un ex alto funcionario de la gestión pasada del expresidente Danilo Medina. El siguiente, Carlos Noé Tejada Díaz, que es el secretario de la Cámara de Cuentas y que ya fue interrogado en 2 ocasiones por la Procuraduría General de la República. Le sigue Pedro Ortiz Hernández, que es miembro del Pleno de la Cámara. Asimismo, Margarita Melenciano Corporán, que está vinculada también al Partido de la Liberación Dominicana, cuya escogencia o selección por parte del Senado de la República en la pasada gestión generó muchas críticas
muchos cuestionamientos y mucho rechazo en diversos sectores de la sociedad por su vinculación y su activa participación política en el Partido Morado. Félix Álvarez Rivera es el 5º miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, que también se le señala que tiene vinculación política con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay una 6ª persona, ese que ustedes ven ahí en sus pantallas, Henry Batista Santana. ¿Quién es Henry Batista Santana? Es el director de auditoría de la Cámara de Cuentas y es el hombre que ha manejado la mayoría de expedientes. Cuando un funcionario público presenta su declaración jurada de patrimonio y cuando se realizan las auditorías al manejo financiero, presupuestario, la ejecución de los recursos en las diversas instituciones públicas, él es el jefe de ese departamento, de realizar las auditorías, de verificar, de supervisar, de fiscalizar que se haya manejado de manera correcta o incorrecta los fondos públicos. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Que Henry Batista, que ya ha acudido en 2 ocasiones por ante el Ministerio Público, siendo interrogado por la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, él se ha abstenido de revelar información importante sobre casos sonoros de manejo de miles y miles de millones de pesos. Y ahora, ¿qué está tratando de hacer el Ministerio Público? Que le dice, bueno, si usted como director de auditoría no colabora con informaciones claves, importantes, para dar al traste con este proceso, usted entonces será incluido y será procesado. Entonces, ahora él tiene 2 opciones: o cooperar con todo este proceso, con el manejo de las auditorías, con todas esas irregularidades que se encontraron en las diversas instituciones públicas, o ser incluido en el expediente. De todas maneras será incluido. No solamente en la acusación de la corrupción y de obstrucción por parte del organismo regulador, la Cámara de Cuentas, sino en los demás procesos. Porque ahora mismo, ¿cuál es el caso que más se está persiguiendo? El antipulpo. Y todos los procesos, todos los movimientos judiciales que está encaminando el Ministerio Público responden y van bajo los lineamientos de la operación antipulpo, que el fin de semana inclusive se realizó un operativo en ese sentido. Entonces, las instituciones que nosotros hemos recibido información de que estarían involucradas, donde se manejaron más millones de pesos, están el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, en la gestión del exministro Carlos Amarante Barret, que según nuestra fuente, hay más de 10.000 millones de pesos que fueron pagados por Carlos Amarante Barret sin ningún tipo de soporte financiero. Y que en su momento, Carlos Amarante Barret será llamado por el Ministerio Público para que comparezca, para que explique en qué se pagaron, en qué se desembolsaron esos más de 10.000 millones de pesos, y que esa información está en la Cámara de Cuentas y que no se ha publicado. Está el Partido de la Liberación Dominicana como organización política que recibe fondos públicos, que también esa auditoría no se reveló, entre otras entidades públicas más, donde se desembolsaron miles de millones de pesos y que la Cámara de Cuentas prácticamente hizo caso omiso, amén de las auditorías que realizaba, no las presentaba ante el Ministerio Público, y por eso es que está ocurriendo todo lo que está pasando hoy. Hay más de 440 expedientes
de corrupción que en los próximos días el Ministerio Público dará a conocer y que se van a fortalecer, a recrudecer los allanamientos y los apresamientos. Lo que vimos hace alrededor de un mes y medio con la operación Antipulpo es solo la punta del iceberg. O sea que falta muchísimo más, falta muchísima gente por procesar. En definitiva, en concreto, eso va a terminar en la Cámara de Cuentas con la destitución de sus actuales miembros, encabezado por Hugo Francisco Álvarez, y luego entonces el procesamiento de estos funcionarios de las cuentas públicas en la justicia dominicana.